Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Él puede hacer que los vientos le obedezcan. Él puede darle vista a los ciegos. Él puede hacer el mar callar. Él puede hacer que de la roca brote agua y que del cielo venga mi sustento. Él puede partir el mar en dos. Él puede hacerlo otra vez. Él es el mismo de ayer. Su poder no ha cambiado. Y si confías en Él, su mano has de mover, porque Él lo puede hacer. Su nombre es Jesús. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo en esta hora con su programa Jesús lo llena todo. Amén. Y hoy tenemos un tema maravilloso, precioso. Jesús es el ejemplo a seguir. No hay otro hombre tan maravilloso que estuvo aquí en la tierra que el hombre debería seguir su ejemplo. Amén. Ese hermoso Jesús de Nazaret que nos dio ejemplo en todos los aspectos de su vida. Vamos a hablar hoy de Jesús de Nazaret, que es el ejemplo de nuestra vida, es ejemplo para nosotros, es el mayor ejemplo que el hombre y que todo el ser humano debería seguir. Tenemos unos ejemplos maravillosos de cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a mirar. Él fue un gran hijo con sus padres terrenales y también con su Padre celestial. Vamos a mirar en Lucas 2:41. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían
se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aquí vemos que Jesús aunque era un niño de 12 años, Jesús sabía que tenía que ser obediente con sus padres terrenales, pero también con su Padre celestial. Por eso Él nos dio un ejemplo desde niño, y vemos que desde niño Él predicaba la palabra de Dios, porque para eso fue que vino a la tierra, porque Él fue el que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese fue el propósito, y Él cumplió ese propósito desde niño. Y Él le daba ejemplo a los doctores de la ley. Amén. ¿Sí? Cómo los doctores de la ley, al escucharlo, se maravillaban y decía: ¿quién es este niño? ¿De dónde salió este niño tan sabio? Pero ellos no sabían que delante de ellos estaba el Salvador del mundo. Por eso Jesús vino con un propósito, y a nosotros nos da ese ejemplo maravilloso. Amén, qué hermoso. ¿Cierto? Maravilloso ¿de qué? De obediencia, no solamente con Dios, sino también con sus padres. Fue muy obediente, demasiadamente obediente. Hoy en día vemos que los niños, no hay obediencia en los niños. Hay hijos que no son obedientes a sus padres desde niños, desde pequeños, y los padres tampoco les enseñan que tienen que obedecer. ¿Ve? Entonces, qué ejemplo tan maravilloso, no solo para nosotros los grandes, los mayores, sino para los niños también. Ese ejemplo de qué? De sujeción, de respeto y de obediencia a sus padres terrenales. Amén. Amén. Vamos a mirar también que él fue un buen compañero, ¿sí? Vamos a mirar aquí en Juan 13:1, que nos dice la palabra del Señor, porque aquí en la palabra de Dios dice toda la vida que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está
lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aún no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí también vemos que ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cierto? Fue un buen compañero, ¿cierto? Con sus discípulos, les lavó los pies, ¿cierto? Los amaba, los respetaba y hasta les lavó los pies. Qué hermoso. Cuando nosotros hacemos ese acto tan maravilloso, aún con nuestros padres, aún con un familiar, no lo hacemos, ¿cierto? Pero Él sí lo hizo y mire ese ejemplo tan maravilloso. ¿De qué? De amor, de sujeción y de respeto. Entonces, nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sí, sabemos que nosotros no nos vamos a colocar, o de pronto sí, a lavarle los pies a otro, pero al menos respetemos al hermano, respetemos a los padres, respetemos, ¿cierto? Que eso es lo que Dios vino y nos dio ese ejemplo. Amén. También respetó las autoridades, ¿cierto? Porque Él no pasó por encima de las autoridades. Vamos a mirar Mateo 22:15, que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque a veces nosotros, por no escudriñar la palabra, ¿qué fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él nos dio el ejemplo maravilloso, un ejemplo de respeto, de sujeción, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí y dice la palabra del Señor. En Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderles en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús conocía la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, del César. Y le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué hizo el Señor? El Señor no vino a abrogar la ley, sino a hacer cumplir la ley, ¿cierto? O sea, el Señor le dijo, dame la moneda. ¿De quién es esa cara? Le dijeron, del César. Dijo, pues da del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que el Señor fue que justo en todo. Él cumplió, Él no vino a abrogar la ley, nada de eso. Él cumplió para dejarnos un ejemplo. Nosotros, el mayor ejemplo tiene que ser, de nosotros tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, mirad a Cristo, ¿sí? Poner la mira en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y que Él es justo en todo fue justo. Amén. Amén. ¿Cierto, Qué pastor? hermoso. Claro que sí, pastor. De hecho, como dice la pastora, debemos seguir ese gran ejemplo que nos ha dado el Señor, ¿sí? No sigamos otros personajes que no tienen ese ejemplo que el Señor nos da a conocer a través de la historia de la vida de Él, ¿sí? Y vamos también a ver como otros grandes ejemplos que solo Él nos da, ¿listo? Y es el amor, ¿sí? Es la paz, la compasión, la bondad y el valor, ¿sí? Esos ejemplos los vamos a ver a través de la historia de la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a leer en cuanto a ese gran ejemplo del amor, vamos a ver en Juan 10, 14 al 18, y dice,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá en un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dejémoslo hasta el 18 y vemos ese amor, hasta el 17, y vemos ese amor tan hermoso del Señor, ¿sí? Ese ejemplo que nos da, que su vida coloca, pone, ¿sí? Por la humanidad. ¿Y es amor puro? Claro que sí. Es un amor puro y un amor que no se acaba. ¿Y quién ¿verdad? hace eso, pastora? ¿Quién Solo se ha el puesto? Señor Jesús. ¿Quién se ha puesto por nosotros? Nadie. Y vemos que el amor del Señor Jesús no fue solamente sentimiento, ¿cierto? Ay, pobrecita la humanidad, se va a perder. No fue solamente sentimiento, sino que fue lo contrario, ¿no? Lo contrario, o sea, su amor fue dedicación, ¿sí? Se dedicó, fue esa pasión de dar su vida por nosotros, ¿sí? Y de esa forma también llega hasta el sacrificio. Dice que como una ovejita fue llevado al matadero, ¿sí? ¿Y quién hace eso? Solamente el Señor. Entonces, ejemplo de amor nos da, y nos da que ese ejemplo tan hermoso de poner su vida por el hombre, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Que también nosotros no vamos a poner nuestra vida así porque vemos cómo el Señor sufrió, pero sí debemos de verdad amar como el Señor amó. ¿Sí? Orar por ellos. Orar unos por los otros, ¿sí? Eso es lo que nos manda el Señor, ¿sí? Y vamos a ver el amor al estilo del Señor Jesús. ¿Y qué tal si miramos 1 Corintios 13, del 4 al 8, a ver qué nos habla, cuál es el estilo que quiere el Señor que amemos, ¿sí? Que amemos, vamos a mirar a ver. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, 1 Corintios 13, 4, 8, dice, el amor es sufrido. Qué hermoso. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el estilo de amor que el Señor quiere que nosotros como humanidad tomemos ese gran ejemplo, ¿sí? Sí, pero vemos, pastora, que hoy en día ese amor no está en la humanidad. No, se ha acabado totalmente. No se soportan los unos a los otros, ¿cierto? No hay soporte, ¿cierto? No hay esa entrega, no hay ese amor verdadero hasta la muerte, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos amó sin esperar nada a cambio, pero Él lo hizo por amor, amén. Amén, qué hermoso, sí. Y vemos que la base principal de la historia del Señor, ¿sí? Cuando estuvo aquí en la tierra, fue el amor. Y el resultado fue algo favorable para ti, para mí, estimado oyente. ¿Por qué? Porque de ahí nace la salvación para nosotros, ¿sí? Entonces vemos que fue un amor hermoso, hermoso. Por eso el Señor nos dice que la base de todo es el amor, ¿sí? Porque como ya lo decíamos, el estilo del amor del Señor es un amor sufrido, como lo hizo el Señor, ¿sí? Sí, porque el Señor sufrió para pagar ese precio grande por nosotros, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo hermoso, y es el de la paz. Y vamos a mirar qué nos habla la palabra del Señor en cuanto a ese gran ejemplo que el Señor nos dio. Y vamos a mirar en Juan, ¿sí? Vamos a mirar en Juan 14, 27. Y la palabra del Señor dice, 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Qué hermoso ese ejemplo, ¿cierto? La paz os dejo, la paz os doy. Nos da esa paz que no se acaba, ¿sí? Y el Señor Jesucristo tuvo esa paz porque el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sí? Sí. Y le daba esa convicción digamos, de ir a orar, de sentir esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso nos da ese gran ejemplo de que la paz es el mismo, digamos, Dios, digámoslo así, ¿sí? El mismo. Es sí. que la paz proviene de Dios. Ah. Jesús fue un hombre lleno de paz, por eso él no era conflictivo, sino él era tranquilo, que lo injuriaban y él no contestaba porque la paz de Cristo estaba en él, la paz de Dios estaba en Cristo. Y qué lindo cuando nosotros, pastora, fuéramos así, pasivos. Qué hermoso. Qué hermoso. Por eso es que hoy en día el mundo está como está, porque no hay paz de Cristo en los corazones. Se necesita esa paz que Dios y que Cristo dejó aquí sobre la tierra para que nosotros también sintamos paz para con todos. Qué hermoso es el Señor, sí, claro que sí. Esos grandes ejemplos que el Señor nos ha dejado, y eso que solamente estamos mirando algunos. Porque sí, los ejemplos del Señor es cantidad. A medida de que leemos la historia de la vida del Señor, ¡guau!, nos deja asombrados, sí, asombrados de verdad que sí, con la boca, ahí sí como se dice, perplejos nos deja, perplejos, con la boca, ¿qué pasó? ¡Guau! Solamente el Señor pudo hacer eso, de resto nadie más, solamente el Señor. Y vemos también que otro ejemplo es el de la misericordia, ¿sí? Vamos a ver la palabra del Señor, que nos habla de la misericordia, y lo vamos a ver en Marcos 6:34. Y dice la palabra del Señor: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Entonces, esta es la historia de los 5,000, ¿no? De los 5,000 que el Señor alimentó, ¿sí? Pero además que debió ser más. Lo que pasa es que la Biblia no lo registra, pero dice la palabra del Señor que le seguía una cantidad de personas porque tenían hambre, ¿sí? Tal vez, sí, de dos formas se puede destacar, que hambre espiritual y hambre también, digámoslo, física, ¿sí? Y vemos aquí en el historial que los discípulos querían despachar a la gente que le seguía rapidito, pero el Señor no. El Señor no, ¿por qué? Porque Él tuvo compasión de la gente que le estaba siguiendo, y les dio de comer, ¿sí? Entonces, este acto representa un acto compasivo, ¿sí? El Señor tuvo compasión de la gente. El Señor, y vemos esa compasión, ¿sí? Que dio su vida también. Sí, dio su vida, no dijo, no, pobrecito, es que yo no voy a soportar, es que yo no puedo, no. El Señor tuvo esa compasión por nosotros también, ¿sí? Y de esta forma el Señor abre un camino también, ¿sí? De la salvación eterna para nosotros. A través de esa compasión, a través de esa misericordia. Entonces, estimado oyente, mira, Dios nos da grandes ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿sí? Para que nosotros miremos cómo es que realmente estamos caminando en este mundo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro camino? Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí ven? Y lo único que quiere el Señor es que sigamos sus pisadas, sigamos las pisadas del Señor. Y más ahora, pastora, en todo lo que se ve en el mundo entero, ¿cierto? Todos esos conflictos, que no hay amor, no hay misericordia. Y el hombre dice, ¿a dónde vamos a encontrar si todos los ejemplos que hay no son ejemplos? Pero la palabra de Dios nos da hoy un gran ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor ejemplo para nosotros. En todas las áreas de su vida podemos tomar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Él fue 100% hombre, ¿sí?
y él pudo caminar en amor y en misericordia, nosotros también lo podemos hacer. Lo que pasa es que la humanidad está como está porque no quiere seguir el ejemplo, quieren seguir ejemplos de hombres que no tienen realmente ejemplo, pero nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo para toda la humanidad. Amén, qué hermoso. De igual también otro ejemplo, ¿sí? Es el de la bondad, Y esa bondad estaba en el corazón del Señor, ¿sí ven? Y Efesios 4:32 nos está hablando: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿sí? Sí. Y vemos que lo que el Señor nos quiere hacer entender a través de todos estos ejemplos es el valor tan grande que tiene el ser humano, la vida. ¿Sí ven? Eso es lo que realmente el Señor nos quiere hacer entender, que con esos valores, con esos ejemplos, con todo lo que nos demuestra el Señor a través de la historia de Él, a través de la palabra, es que sigamos sus pisadas, ¿sí? Sigamos sus pisadas, sigamos siendo ejemplo, ¿sí? Tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos siendo ejemplo para los demás, ¿sí? Amén. Y qué hermoso, de verdad. Solamente recuerda, estimado oyente, que el Señor no envió Dios no envió al Señor Jesucristo para que pereciera la humanidad, sino para que fuéramos restaurados, ¿sí? Para que tuviéramos vida eterna. Y Dios te quiere hoy hacer una gran invitación para que tú abras tu corazón y entiendas que el ejemplo más grande de amor, de misericordia, de bondad, de todo lo que hemos hablado acá, es el Señor Jesucristo. Apasionémonos por el Señor Jesucristo, que es un gran ejemplo para nosotros. Amén. Y que no vamos a perder nada, sino más bien vamos a ser bendecidos de una forma hermosa. Entonces Dios te bendiga de una forma especial, de una forma maravillosa, y recuerda siempre que estás en el corazón del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos, pastor? Amén, pastor. Amén. Oremos, claro, y démosle gracias a Dios por darnos ese ejemplo maravilloso. Amén. De su Hijo amado. Padre, te damos gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que nos diera ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que Amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Cuando yo era una niña y mi madre me daba el alimento, veía el plato y decía: ¿de dónde salen estas cosas tan deliciosas? ¿Quién las hace? Le pregunté a mi madre y ella me contestó: es producto de la tierra, es lo que te hace crecer, ser fuerte y te pone linda. Pero ahora, cuando estoy grande y que Cristo vino a mi vida y me presentó a ese Padre amoroso, lindo y precioso, que hizo el universo y todo lo que existe en él, todas las mañanas abro la ventana y veo lo linda que es la tierra y todo lo que Dios hizo para nosotros. No tengo otra cosa sino que agradecerle al Padre precioso y amoroso que se preocupa cada día, minuto, segundo, por nuestro diario vivir, y digo, no tengo con qué agradecerle todo lo que hace por mí. Por eso cada día entrego mi vida al servicio de Él y quiero agradarle hasta el día que Él me tenga sobre esta tierra, porque Él merece nuestros más sinceros agradecimientos.
puede sanar tu matrimonio y darle vida al sueño que la crisis te ha robado. Él puede abrirte puertas hoy. Él puede cambiar el corazón de tu hijo amado, aquel que de la casa se ha marchado. Él puede su vida restaurar. Él puede hacerlo otra vez. Él es el mismo de ayer. Su poder no ha cambiado. Y si confías en Él, su mano has de mover.